Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 15. Estamos avanzando en este libro de Proverbios, en esta sección donde hay proverbios para todos. Está tan variada la manera en que el libro de Proverbios, a partir del capítulo 10, comienza a soltar estas pequeñas frases que en cada capítulo nos topamos con muchas cosas. Pero al mismo tiempo pienso, pues muchos de nosotros traemos tantas cosas que alguna de estas sin duda hablará a nuestros corazones. Porque a lo mejor si estuviera organizado Proverbios, el capítulo 15 acerca de un tema, el capítulo 16 acerca de otro tema, el capítulo 17 acerca de otro tema, de repente nos veríamos sin recibir algo que Dios quiere decirnos. Pero como es tan variado, Dios quiere hablar a nuestras vidas. A mí me gustaría leer los primeros 7 versículos, después orar y meditar, aun cuando vamos a ver todo el capítulo 15. Dice de esta manera: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos, dirígenos, Señor. Sigue haciendo tu obra entre nosotros, hablando a nuestros corazones y transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Si te das cuenta, vuelven a repetirse algunos temas, sobre todo acerca de cómo hablamos y de la boca y del corazón y diferentes cuestiones. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno. El primer versículo del capítulo 15 es algo importante que necesitamos conocer en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Dice en la NTV de esta manera: la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Y es que vivimos en un mundo donde la gente pareciera que está enojada todo el tiempo. ¿A poco no? Y dices, sí. Pareciera que todos estamos enojados. Y pareciera que nada más estamos esperando que alguien nos prenda la mecha para entonces responder inmediatamente. De hecho, es difícil discernir las cosas. Y ¿no te ha pasado? Mandas un mensaje de texto, te mandan un mensaje de texto y dices, está enojado, ¿no? Y entonces ya no sabes si lo que dijo, ¿no? Y luego de repente a tu abuelita se le pica de todas mayúsculas y escribe en mayúsculas. Y tú así de, ¿por qué me estás gritando? Y ella así de, ¿ves? ¿Cómo? Y dice, sí, si escribes en mayúsculas significa que estás gritando. Y yo, no sabía eso. Y de repente no te ha tocado que es mejor decir, le voy a llamar por teléfono mejor. Y hemos perdido ese tipo de comunicación donde nos escuchamos, tomamos una pausa, analizamos lo que vamos a decir y respondemos por un mundo en el que todo el tiempo estamos respondiendo algo. Y eso aumenta, dice, el enojo, enciende los ánimos. Me llama la atención que la segunda parte del versículo 1 dice, mas la palabra áspera hace subir el furor. Está en singular y tú lo sabes. Una sola palabra puede aumentar el furor y puede meterte en un pleito. Hay un ejemplo de una persona que decidió hablar, tener una respuesta apacible, traer una blanda respuesta, y se observa cómo su respuesta quita la ira. Mira lo que dice en Jueces capítulo 8. Esta es la historia de Gedeón. Gedeón, Dios lo llama y derrota a los madianitas después de que Dios le diezma todo el ejército. Hace que, no lo diezma, realmente lo reduce a 300 personas para enfrentar a los madianitas. Pero hay un triunfo, hay una victoria, pero unos de una tribu se enojan contra Gedeón. Y mira lo que sucede. Jueces 8 versículo 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros?
no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en nuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces, ¿qué dice? El enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Lo que estaba sucediendo es que ellos estaban enojados porque no los invitaron a la batalla. No hablaron con ellos para ir y derrotar a los madianitas. Y ellos dicen: ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no nos llamaste? Y es que el reconocimiento había surgido después del triunfo de la batalla. Y estos hombres querían parte de ese reconocimiento. Y están enojados y increpan a Gedeón. Lo reconvienen, dice ahí fuertemente. Pero Gedeón lo único que hace es decir: hey, ustedes han hecho cosas mejores que nosotros. Ustedes han hecho cosas increíbles. Y la verdad, mira lo que ha sucedido. Dios ha hecho la obra. ¿Qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Lo que hace Gedeón es tener una respuesta apacible, una blanda respuesta frente a la ira de los de Efraín. ¿Y qué sucede? El enojo de ellos se aplacó. Entonces, hagamos esto. No quiere decir que yo esté de acuerdo con la otra persona que está enojada, pero tú sabes a lo que me refiero. Si tú respondes de una manera apacible, vas a desviar el enojo. Mira lo que dice el verso 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los sabios hablan y adornan el conocimiento. Me encanta esto, porque con tus palabras puedes hacer atractiva la sabiduría, atractivo el conocimiento. Dice: pero en contraste los necios, dice la NTV de esta manera, pero la boca de un necio escupe tonterías. ¿Ok? Sí, solo eso sale por la boca. Escupe, dice, tonterías. Dice en la Reina Valera: hablará sandeces. Vamos a ver cómo esto va intensificando conforme vayamos avanzando en este capítulo. Verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dices: ok. Y es que es cierto. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, es un versículo que muchos conocen y han utilizado para orar, y que me habla precisamente de esto. Checa lo que dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Lo interesante es esto: los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Los ojos del Señor están en todo lugar, pero están sobre todos y sin exceptuar a nadie. Mira a los malos y a los buenos. Hebreos 4:13 me dice que todas las cosas están desnudas y abiertas frente a aquel a quien daremos cuenta. No hay nada que se pueda ocultar de él. Él mira y observa. Es más, la NTV dice: vigila tanto a los malos como a los buenos. Ahora, hay algo interesante, porque la reacción de ambos es muy distinta. Si alguien te está vigilando y estás haciendo las cosas bien y sabes que Dios te está viendo, entonces hay un confort y hay un consuelo. Tú estás al pendiente de mí. Pero si eres malo, cuidado, porque Él sabe todo lo que tú estás haciendo. Mira lo que dice el verso 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Volvemos a hablar acerca de la boca. Y es interesante porque dice la lengua apacible. ¿Te suena al versículo 1? La blanda respuesta. Con tu blanda respuesta, con tu lengua apacible, es como un árbol de vida. Traes vida a los demás. Pero la perversidad, esto es, la lengua engañosa, no está hablando solamente de hablar por hablar, sino el engaño. Lo que hace el engaño es destruir el espíritu, es quebrantamiento de espíritu. En el engaño no hay fruto, solo hay destrucción. Solo hay destrucción.
Verso 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Esto ya lo habíamos visto. En el capítulo 10, versículo 1, comenzó precisamente hablando así del hijo y aquel que menosprecia, pero me gusta la segunda parte. El que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Cómo reaccionas a la corrección? ¿Cómo reaccionas a la disciplina de Dios? ¿La recibes o la menosprecias? ¿Cómo recibes la corrección de alguien que está como autoridad sobre tu vida, como un hijo a su padre? ¿Cómo recibes esa disciplina? Eso me muestra mucho qué camino estoy tomando. Si estoy tomando el camino del necio o estoy tomando el camino del prudente. Verso 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La casa del justo, de aquel que hace las cosas bien, pero también recuerda que el libro de Proverbios está presentando un ideal sobre todas estas ideas. En la casa del justo hay gran provisión, hay tesoro, ¿no? En la NTV dice, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. ¿Qué te produce la provisión, las ganancias? ¿Te traen dificultades? Ojo, quizás estás tomando ganancias del perverso. Verso 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Y ya aquí hay varias imágenes acerca de lo que sale de tu boca. Decíamos en el versículo 2 que el necio escupe tonterías. Aquí en el versículo 7, en la boca del sabio esparce sabiduría, porque el sabio tiene algo que ofrecer, tiene algo que esparcir. Pero el necio, dice la NTV, el corazón del necio no tiene nada que ofrecer. Verso 8 y 9, mira lo que dice. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Aquí me relaciona algo que veo en la palabra de Dios constantemente. Es Dios el que ve no solamente el sacrificio, sino también ve el corazón de aquel que presenta el sacrificio. ¿Lo notaste? El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Algunos podríamos pensar, bueno, pero es un sacrificio, él está ofreciendo algo, ¿por qué no lo recibe si realmente está presentando un sacrificio? Pero Dios no solamente ve el sacrificio, sino ve el corazón de la persona que da el sacrificio. Ya lo vimos, no hay nada oculto para él, sus ojos están mirando a buenos y a malos. Y la primera vez que vemos esto como un ejemplo en la Biblia es en Génesis capítulo 4. Caín y Abel presentaron un sacrificio, y dice ahí el texto que Dios vio a Caín y a su ofrenda, y Dios ve a Abel y a su ofrenda. Él ve el corazón con el que presentamos una ofrenda. De hecho, Jesús, estando en el patio de los gentiles, él ve a una viuda entregando una pequeña monedita, y él puede identificar y sabe que esa mujer está dando todo lo que tiene, mientras otros lo que hacían era mostrar sus grandes tesoros trayéndolos ahí, y su corazón estaba lejos de Dios. En 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22, Samuel le dice algo a Saúl, porque Saúl está presentando un sacrificio, pero en realidad ha estado mintiendo, ha estado en rebeldía. No está su corazón en Dios, y por eso Samuel le dice esto a Saúl en el versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que ¿qué? Dice, que los sacrificios. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, ¿no? Es mejor vivir una vida con el Señor, con nuestro corazón fijo en Él, que está presentando sacrificios que no representan nada si mi corazón no está en Él, si mi corazón no está en el Señor.
Mira lo que dice el verso 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El que abandona el buen camino será severamente disciplinado. El que odia la corrección morirá. Y conforme hemos avanzado en el libro de Proverbios, vemos esto, cómo va escalando cada vez un poco más. Porque aquí se ve que se intensifica. Una cosa es abandonar, ¿no? Dejar el camino. Otra cosa es aborrecer la corrección. Y es que cuando comienzo a dejar el camino, cuando comienzo a hablar necedad, comienzo a enraizar eso en mi corazón, y de repente ya no solamente menosprecio la corrección, sino aborrezco la corrección. Y el aborrecer la corrección, dice, trae muerte. Qué hermoso es que Dios haya cambiado nuestro corazón, ¿estás de acuerdo? Y que haya transformado mi corazón de tal manera que puedo ver la corrección de Dios de una manera distinta a como lo veía antes. Él nos da la oportunidad al reconvenir, ¿verdad? Dice ahí, la reconvención es molesta al que deja el camino. Pero aquellos que estamos caminando en el Señor por pura gracia de Él, cuando Él nos reconviene, podemos regresar con gozo. No es una molestia, es la oportunidad de caminar una vez más con nuestro Señor. Verso 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuánto más los corazones de los hombres. El Seol está hablando del reino de los muertos. El Abadón me está hablando del lugar más profundo en ese reino de los muertos. En la NTV dice, ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. Y es lo que esto se une a lo que acabamos de decir. Los ojos del Señor están vigilando a buenos y a malos, recorren la tierra. ¿Y cuánta profundidad tiene para ver? Puede ver lo profundo del Seol y del Abadón. ¿Cómo pensar que Él no ve mi corazón? Lo que me está diciendo este versículo es que no hay límites del conocimiento de Dios. Él sabe, Él conoce. Ahora, lo que me encanta de mi Cristo, permíteme decirlo así, de mi Señor, es que Él se hizo hombre y caminó como un hombre. Se hizo carne y sangre y vivió como uno de nosotros, sin pecado, sin hablar mentiras, sin engaño en su boca. Pero lo vivió, y eso hace que no solamente Él sepa lo que hacemos, sino que Él lo conoce porque Él lo vivió, porque Él estuvo aquí. Nos conviene a alguien que no tiene límites de conocimiento. Versículo 12. El escarnecedor no ama al que reprende, ni se junta con los sabios. El escarnecedor no es otra cosa sino el burlón, el que se burla. El burlón odia ser corregido, por eso se aleja de los sabios. Así lo dice en la NTV. El escarnecedor no ama al que le reprende. Hay una pequeña historia. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 22. Al final del libro de Reyes hay un rey. Por cierto, los hombres, hay reunión de oración los martes a las 6 de la mañana y tienen un devocional y están haciéndolo en Primero de Reyes. Justo están en estos capítulos en estos días. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Ahí voy a leer. Esta es una historia entre Acab y Josafat. Acab es el rey de Israel, Josafat es el rey de Judá. Y se juntan y hablan de ir a pelear contra un enemigo. Pero Josafat dice, vamos a consultar a Dios. ¿No hay alguien que pueda hablar de parte de Dios? ¿Alguien que traiga palabra de parte de Dios? Y Acab trae a muchísimos profetas, ninguno de Jehová, sino profetas de otros dioses. Y ellos le dicen, sube, Jehová entregará en mano del rey a sus enemigos. Pero Josafat insiste y él dice, ¿que no hay un profeta de Jehová a quien le hablemos? Y mira lo que dice el verso 8. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo, ¿qué dice? Le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente
mal. Pues es que eres un necio, ¿no? Este rey Acab es el que se casó con Jezabel y es hasta este momento el peor rey que ha tenido Israel. Aquel que se ha alejado completamente de Dios, aquel que ha vivido en rebeldía completa y adorando a otros dioses. ¿Qué esperaba que el profeta viniera a decirle? Y como todo el tiempo venía y le decía, arrepiéntete, regresa al Señor, entonces ahora ya lo aborrece, lo aborrezco, ¿no? Ahora lo interesante es el resto de la historia, lo lees en tu casa. No, lo interesante es que mandan traer a Micaía y Micaía le dice, no, sí, sube, va, Dios va a entregar en tus manos a tus enemigos. Y Acab sabe que no le está diciendo la verdad. Y le dice, a ver, pero ¿por qué me dices eso? No, dime la verdad, ¿no? Y entonces Micaías le dice, sí, es que hay un espíritu que viene a engañarte, decirte que subas para que entonces seas destruido. Y entonces el rey Acab le dice, ¿ves? Siempre me profetiza mal, ¿no? Y es que sí, cuando tú odias la corrección y te conviertes de un necio a un escarnecedor. Recuerda, en el Salmo 1 me dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Todo comienza recibiendo un consejo, escuchando las palabras del malo, dice el Salmo 1. Y luego continúa diciendo así, ¿no? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿no? Entonces comienzas a caminar con ellos y dice al final del versículo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Todo es un progreso. Ahora, de repente dices, no voy a andar en consejo de malos, ¿verdad? ¿Quién es el malo, no? Y muchas veces nuestro corazón es el malo. Seguimos el consejo de nuestro corazón, el cual es engañoso y nos desvía completamente de Dios. Y comenzamos a caminar y al final nos sentamos como un burlador. El burlador aborrece al que le reprende, no se junta con los sabios. Versículo 13 al 15. Me gusta esta porción bastante. Versículo 13, 14 y 15. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Notaste que habla del corazón en estos 3 versículos? El corazón contento y aquel que tiene dolor de corazón. Incluso en el versículo 15 me habla del afligido, que no es otra cosa sino aquel que tiene un corazón con dolor, un corazón con dolor. Y vivimos en una época, decía al principio, vivimos en una época en que todos están enojados, ¿verdad? El otro sentimiento que domina el día de hoy es la tristeza. Vivimos en un mundo de tristeza, en un mundo de depresión. Ahora es interesante porque no ha habido un mejor momento para la humanidad como el día de hoy. Y estamos deprimidos y tristes. Porque si pensáramos en el siglo pasado, no muy lejos, hace 100 años atrás, lo que nuestros bisabuelos tenían, muchos de nosotros no sobreviviríamos en el mundo de nuestros bisabuelos. Dices, no sobrevivo sin wifi, o sea, ¿no? ¿Cómo voy a sobrevivir en el rancho sin zapatos, arando y esperando que caiga agua del cielo? O sea, el día de hoy vivimos en un lugar donde es difícil entender y comprender el simplemente orar, el pan de cada día dánoslo hoy, Señor. Es difícil orar eso, porque, o sea, si tienes un antojo, vas y lo compras a la tiendita. ¿Estás de acuerdo? Tengo antojo de un gansito. O sea, no tienes un antojo de un pan, tienes un antojo de un gansito. Aunque yo prefería de joven los flippies. ¿Te acuerdas del flippy? Wow, ¿no? No teníamos antojo de un pan, teníamos antojo de un flippy porque nos gustaba el sabor y el malvavisco y la cosa esa que parecía mermelada de fresa, pero era un químico de fresa nada más, ¿no?
pero podíamos irlo y comprarlo. Vivimos en un mundo al que tenemos acceso de todo. No tenemos problemas de techo. La mayoría de nosotros no tiene un problema de techo. La mayoría de nosotros no tiene un problema de vestido. Ni la mayoría de nosotros no tiene un problema de alimentación. Y me pregunto si aquellos que vivían 100 años atrás, nuestros bisabuelos, vivieran en el mundo del día de hoy y nos vieran tan deprimidos y tan tristes, ¿qué nos dirían? ¿De qué nos hablarían? Y cuando yo leo estos versículos me doy cuenta que el problema no es lo que tienes o no tienes. El problema es un problema del corazón. Porque el corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate. En la NTV dice: el corazón quebrantado destruye el espíritu, ¿no? Ahora, sin duda lo uno al siguiente versículo, porque el corazón entendido busca la sabiduría. El sabio, dice, tiene hambre de conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y es que muchas veces nosotros tenemos el corazón abatido, el corazón afligido con dolor, y nos alimentamos de necedades. En la NTV dice: mientras que el necio se alimenta de basura. Tu corazón está triste, está afligido, ¿y con qué te alimentas? ¿Qué es lo que metes a tu corazón y a tu mente? Ahora, el asunto es que llega el versículo 15 y dice: todos los días del afligido son difíciles. ¿Cuántos días? Todos los días. Dice: mas el de corazón contento tiene un banquete constante, continuo, de todo el tiempo. Te la leo en la NTV. Para el abatido cada día acarrea dificultades, pero el de corazón feliz, la vida es un banquete continuo. Y hay ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos en la Biblia de hombres que llegaron a ser ancianos y describen su vida en una pequeña frase. ¿Quieres conocerlos? Vamos a conocer a Jacob. Acompáñame a Génesis 47, versículo 9. Te voy a decir que Jacob, aquel a quien Dios transformó, le dio otro nombre, que es Israel, era un engañador y era un hombre muy carnal. Lo único que pensaba era en sí mismo. Todo lo que sucedía giraba alrededor de sí mismo. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me hacen esto? Todo el tiempo, ¿no? Y entonces al final de su vida, ya es tu tarea leer su historia, ¿verdad? Léela en la Biblia y conoce su historia. Quizás te podrías identificar con él, ¿ok? Génesis 47, en el versículo 9, entonces Faraón se encuentra con Jacob. Y Faraón es el rey de Egipto, el reino más importante en ese tiempo, el reino más grande, donde José es el primer ministro, y a través de su sabiduría y su administración, los egipcios no murieron de hambre, ¿verdad? Después de 7 años de hambre. Bueno, en Génesis 47, versículo 8, dice Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Faraón voltea a ver a Jacob y le dice eso: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿No? Y sí me lo imagino a Jacob viejito, encorvado, haciéndole así para escuchar. Entonces sí alcanzo a ver a Faraón diciéndole: oiga, ¿cuántos son los días de los años de su vida? ¿No? Verso 9 dice: y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. No han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y dices: pobre cuate. Imagínate que llegas al final de tus días y digas así y respondas de esa manera: mis años han sido pocos y malos. Y tú dices: yo quisiera llegar a los 137 años. Bueno, murió de 137, aquí tenía 130. Ya quisiera yo llegar a esa edad, ¿no? Pero él ve sus días hacia atrás y dice: son pocos y malos. Son pocos y malos. Y yo lo que alcanzo a ver acerca de la vida de Jacob es que era un hombre que vivía para sí mismo. No vivía
Para el Señor no vivía para otros, vivía para sí mismo. Y dices, pero ese es Jacob, es Israel, pastor. ¿Cómo te atreves a decir eso? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Así lo presenta la Biblia. Y muchos nos preguntaríamos si de plano Dios usó a ese hombre. Sí, amén. Así me puede usar también a mí. Pero Dios no quiere que llegues al final de tus años y digas, son pocos y malos. Porque los días del afligido, todos los días son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Vamos a escuchar al contento, ¿te parece? Ve a 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Sí, este es Pablo. Y Pablo tiene algo que decir al final de sus días, ¿no? Y Pablo es un hombre que perseguía a cristianos y que fue transformado por Dios. Dios le cambió el corazón y se convirtió en un apóstol de Jesús, predicando el evangelio y viviendo para los demás. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo está escribiendo esto en sus últimos días. Y está escribiendo esto sabiendo que en poco tiempo va a ser ejecutado y va a morir. Y por eso él dice así: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida es cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y creo que aquí encontramos un poco del secreto del corazón contento de un hombre que puede ver su vida y puede decir: he peleado la buena batalla. ¿Qué contraste con mis días son pocos y malos? No, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he llegado a la meta y he guardado la fe. Y es que tanto Pablo como aquellos que aman su venida viven para aquel que viene y viven para los demás. Pablo no vivía para sí, él vivía para el Señor. Él dice de esta manera: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Bienaventurado, lo vimos en el Salmo 1 ahorita, ¿verdad? El que no anda en consejo de malos, que no anda en camino de pecadores, en silla de escarnecedores donde se ha sentado. Dice, pero en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita día y noche. Si vamos a su palabra y meditamos en ella día y noche, nos vamos a topar con personas así y nos vamos a preguntar: ¿qué onda? ¿Por qué viven de esa manera? Y nos vamos a encontrar que hay un Dios que te ama, que ha dado su vida por ti, que puede cambiar tu corazón, darte un corazón nuevo, darte un propósito en la vida. Puede transformar tu corazón afligido en un corazón contento. ¿Estás de acuerdo? Me encanta esto. ¿Qué vas a decir al final de tus días? ¿Pocos y malos? ¿O vas a poder decir: he peleado la buena batalla? Dices, bueno, pastor, es que es cuestión de perspectiva. Vayamos a esa perspectiva. Mira lo que dice el verso 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. A los que nos gusta la carne, ese versículo como que no nos encanta mucho. Dices, ¿qué quieres, amor? ¿Verduras asadas? Dices, ya pusiste el carbón, pon una carne. ¿Para qué quiero verduras asadas? No. Es una cuestión de perspectiva. Checa lo que dicen estos dos versículos. En el mundo en el que vivimos el día de hoy, vivimos en un mundo que piensa lo contrario. Mejor es lo mucho. Mejor es lo mucho. Tener muchas cosas, tener demasiadas cosas. Tenemos mucho, ¿no? Pero aquí me dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay problemas, que tener grandes tesoros y vivir llenos de angustia. Dice en la NTV: un plato de verduras con alguien que amas es mejor que carne asada con alguien que odias, ¿no? Entonces veo a Pablo otra vez aquí. ¿Cómo lo veo?
Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 6, verso 6. Él tiene algo que decirnos y nos dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y lo que le falta a este mundo y lo que nos falta en nuestro corazón es contentamiento. ¿Qué significa eso? Estar contento con lo que tengo, ¿no? Lo contrario sería el avaro, el que siempre busca algo más, el que siente que necesita otra cosa más para entonces estar tranquilo, ¿no? Y Pablo nos dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice el verso 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Llegaste sin nada y te vas a ir sin nada. Es así. Es así. Entonces, ¿por qué batallamos tanto? Pablo dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿no? Ahora, Pablo lo vivió, pero lo tuvo que aprender. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Escúchame bien. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. Pablo dice así: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Verso 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, contentamiento es lo que necesitamos. Y Pablo lo aprendió y nosotros podemos aprenderlo. Cuando nosotros tenemos en nuestro corazón al Señor y vivimos para Él y nos damos cuenta que nada trajimos a este mundo y nada nos podemos sacar, y que si tenemos sustento y abrigo podemos estar contentos con eso, lo aprendemos. Nos va bien, increíble, padrísimo, estoy contento con eso. Pasamos por una racha difícil, Señor, estoy contento con eso, porque eso es lo que tú nos has provisto, eso es lo que tú nos has dado. No nos quedamos ni en un lugar ni en otro lugar, sino que en ambos lugares estamos contentos. Ahora, este versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo sé, hasta yo lo usé para decirle a mi hija cuando no le salía una rutina de gimnasia: hey, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piensa en eso, pero no es para que te salga una rutina de gimnasia. Adivina para qué es: para que aprendas contentamiento. Entonces, en el momento en que empiezas a angustiarte y decir no tengo nada, mejor cierra los ojos y haz una oración de agradecimiento a Dios, porque te ha dado todo lo que necesitas. Mejor es la piedad acompañada de contentamiento, porque es una gran ganancia. Y si es algo que tenemos que aprender, aprendámoslo. Necesitamos aprenderlo, escúchame, como cristianos, porque vivimos en una sociedad que persigue lo material constantemente y cree que en lo material va a tener la respuesta a la angustia que tiene en su corazón, cuando no es así. Tu corazón puede ser cambiado, puede ser librado de la aflicción y lleno de alegría, de gozo. Pablo dice: regocíjate en el Señor. Otra vez te digo, regocijaos, gózate en el Señor. Que tu oración sea: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Y llena tu corazón de gozo. Deja que el Señor te llene de gozo tu corazón y te llene de contentamiento, y entonces puedas decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigamos leyendo, verso 18: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Otra vez, una blanda respuesta aplaca la ira, pero el hombre iracundo promueve contiendas. Es mejor tardar en airarse. Ya no lo había dicho Santiago: sé tardo para airarte, pronto para oír, ¿verdad? Tardo para hablar, tardo para airarte. Cierra la boca, ¿no? El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Claro, aquel camino de perezoso es como que está obstruido por espinas. Aprende, le dijo Salomón a su hijo, ve la hormiga, cómo trabaja, cómo se levanta, cómo acumula
tiene un tiempo para acumular y tiene un tiempo para disfrutar de aquello que ha guardado. El hijo sabio, dice, alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿No? Versículo 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Y dices, bueno, aquí también hay alegría. ¿Has visto a alguien necio haciendo necedades y está, pero carcajeándose de risa? Y dices, no me quiero acordar de esos años de juventud, pastor, donde hacíamos tonterías y la verdad lo ves hacia atrás y piensas, pude haber muerto. Pero ¿cómo estabas? Muerto de risa. Y claro, pero es la necedad, es alegría al falto de entendimiento. Mas el hombre entendido, dice, endereza sus pasos. Yo veo al hombre entendido como aquel que escucha el consejo. Por eso dice el siguiente versículo: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Los planes fracasan por falta de consejo, ¿no? Muchos consejeros traerán éxito. Verso 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. A todo mundo le gusta una respuesta apropiada. No nada más una respuesta blanda como ya vimos, sino una respuesta apropiada. Y aquellas palabras de una persona, ¿te ha tocado? Que de repente estás en una situación y en el momento oportuno alguien dice lo correcto y trae paz a tu corazón. Y dices, claro, eso es lo que quería escuchar, es lo que necesitaba escuchar. Bueno, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. El camino de vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Avanza hacia la vida y se aleja de la muerte. Verso 25. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. En el Antiguo Testamento hay mandamientos para el pueblo de Israel para cuidar y proteger a la viuda, pero es Dios mismo el que cuida y protege la propiedad de las viudas. Verso 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El codicioso. Interesante, porque estamos hablando de contentamiento. El codicioso quiere un poco más, quiere un poco más. Y aquí el texto me dice, el avaro causa mucho dolor a toda la familia. La codicia, la avaricia. Efesios 5:5 dice que el avaro es idólatra. La avaricia lo que hace es quitar del trono a Dios y poner otro trono. El avaro es un idólatra, porque idolatra aquello que persigue, que busca y que incluso está dispuesto a causar dolor a su familia con tal de conseguir aquello que quiere. Dice en la segunda parte, mas el que aborrece el soborno vivirá. Los que odian el soborno vivirán. Cuando tú estás contento, llega alguien para sobornarte y puedes tener la convicción de decir no, porque tengo contentamiento. Pero si soy un avaro y si soy un codicioso y alguien llega con dinero debajo de la mesa, fácilmente voy a decir, va, nadie se va a enterar. Pero ¿qué hemos visto el día de hoy? Ni siquiera el Seol ni el Abadón están ocultos de los ojos de Dios. Al final eso vendrá a la luz y causará mucho dolor a toda la familia. Versículo 28. El corazón del justo piensa para responder. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensar antes de responder. Mas la boca de los impíos no tiene cerrojo, ¿verdad? ¿Qué hace? Derrama malas cosas. Entonces ya vimos al necio escupiendo, ¿qué cosa? Tonterías, ¿verdad? Escupe tonterías. La boca de los perversos rebosa de palabras malvadas. Es lo único que sale. Pero aquí hay un gran consejo para nosotros. Filtra, así como filtras tus fotos. Es claro que nos damos cuenta que estás usando un filtro en esa foto. ¿No? Bueno, también filtra lo que piensas antes de responder. ¿Estás a punto de decir algo? Fíltralo. ¿Cómo lo filtro, pastor? Fíltralo con la palabra de Dios. Eso es lo que tengo que hacer.
Cuando yo estoy en constante relación con la palabra de Dios, conociendo al Señor, yo puedo pensar antes de responder, ¿verdad? Versículo 29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Ahorita regreso a esto. Pero es cierto, el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos, ¿no? Versículo 30. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. En la NTV dice: una mirada alegre trae gozo al corazón. Las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Encontrar una mirada alegre es maravilloso, ¿verdad? ¿Has visto a alguien sonreír y que te contagias su sonrisa? ¿Sí? Podemos vivir haciendo esto, viviendo de esta manera, contagiando nuestra alegría que tenemos en el Señor a las personas alrededor. Y seguramente te van a decir: ¿y por qué te ríes? ¿Y por qué sonríes? ¿No? Checa, observa a tu alrededor, no hay muchas personas sonriendo. Bueno, aquí sí. Dice: es que todos están en tapabocas, pastor, ¿no? Me encanta ya ver sus rostros, en serio, me alegra, porque ahora sí puedo ver sus sonrisas. Una sonrisa alegra, trae gozo al corazón, ¿no? Y te da la oportunidad de traer buenas noticias que confortan los huesos. Versículo 31 al 33. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Sin duda necesitamos humildad. Es lo que viene al final de esta porción. Y esa humildad me va a ayudar a escuchar, porque ahí comienza todo. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, el escuchar traerá vida a nosotros y moraremos entre sabios. Pero si yo menosprecio la disciplina, voy a estar lejos de obtener lo que me da el escuchar la corrección, que es entendimiento. Me encanta cómo cierra el versículo: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Porque todo este libro lo comenzamos diciendo: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Sí, ahí comienza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero adivina qué, continúa el temor de Jehová, porque ese es el camino de sabiduría. Quiero aprender sabiduría. Comienza en el temor del Señor, pero continúa en el temor del Señor y vas a aprender y serás enseñado en sabiduría. Dije, pongámosle pausa ahí en el verso 29. Sí, porque ahí dice claramente: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. En la palabra de Dios encuentro esto que es maravilloso. Jesús vino a acercarse al pecador, se sentó a la mesa con los publicanos, con los cobradores de impuestos que se hacían ricos a expensas de los demás. Se sentaba con el pecador. Cuando lo cuestionaron acerca de esto, ¿por qué está sentado con el pecador? Lo cuestionaban porque una mujer adúltera llegó a lavar sus pies. Dice: ¿no sabes quién te está tocando? ¿No? Pero Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento, no a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y Jesús está dejando en claro que Él se ha acercado a nosotros para rescatarnos, para salvarnos. Si el día de hoy aún no tienes una relación con Cristo, te invito a que la tengas el día de hoy, porque Él se acercó para eso, para que tengas una relación con Él, para que Él pueda transformar tu corazón. Todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo que hemos dicho acerca del sabio, acerca de aquel que es justo, tiene alrededor de toda la escritura tiene una razón, y es porque es Dios, es Jesús el que nos justifica a nosotros. No podemos justificarnos nosotros, porque al final de cuentas nuestro corazón es malo, somos pecadores y lo que hacemos nos separa de Dios. Pero Él vino a nosotros para darnos vida, para morir en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día.
Jesucristo murió por nuestros pecados, pero hoy está vivo, intercediendo por ti, y está dispuesto a tomar tu corazón de piedra y darte un corazón nuevo, un corazón de carne, para que vivas y puedas vivir la sabiduría que este libro nos está enseñando. Entonces, si en algún momento de toda esta historia, de toda esta enseñanza dices, no, pues ese soy yo, no, me la paso peleando con todo mundo, ¿qué hago? No, bueno, eso puede cambiar. ¿En serio puede cambiar? Claro que puede cambiar, pero no como tú piensas que puede cambiar. Bueno, ya, voy a cerrar el vidrio y no lo voy a abrir. Cuando vaya en el auto, voy a mirar al frente y no voy a mirar a los otros lados. Adivina qué, vas a voltear al otro lado y vas a abrir la ventana y vas a volver a gritar, porque lo estás tratando de hacer en tus fuerzas, pero en tus fuerzas es imposible. Jesús puede cambiar de raíz tu problema, puede quitarte el pecado para darte una nueva vida y darte un nuevo corazón, y entonces puedas sonreír. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Señor, por todos lados está este capítulo, Señor, pero en alguna cosa tú has hablado a nuestro corazón. Y sin duda no queremos terminar nuestras vidas diciendo pocos y malos fueron nuestros años, sino queremos terminar diciendo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, está guardada la corona de justicia para mí. Señor, cambia nuestro corazón. Hay cosas que tenemos que aprender, Señor, muchas cosas, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestra lengua, te entregamos nuestra boca, te entregamos esta angustia, esta aflicción, este miedo, esta tristeza. Señor, tú transfórmalo. Señor, queremos vivir vidas que te honren, te glorifiquen. Te pido por aquellos, Señor, que el día de hoy no tienen una relación contigo, Señor. Te ruego, Señor, que el día de hoy puedan rendir sus vidas a ti y conocerte a ti, y puedan tener un nuevo corazón para honrarte y para glorificarte, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.